Bueno, les agradezco mucho la presencia en este lugar, un lugar del saber, un lugar de la reflexión, un lugar de la acción. Reflexión y acción siempre deben ir de la mano. Nunca puede estar separada la acción de la reflexión, ni la reflexión sin acción. A eso le llaman praxis. Hemos llegado después de décadas de una historia que hemos vivido y de una historia que no hemos vivido, que arranca con la construcción de esta república, que arranca más atrás con las resistencias de la gente negra que trajeron a la fuerza y que se liberó a sí misma, que arranca con un Bencos Biojó y unos palenques que gritaron libertad así mucho tiempo hace, que arranca con una resistencia indígena, con unas civilizaciones que nunca se debieron perder, con nuestros ancestros mismos, con las raíces que bajan por la tierra hasta encontrar el agua y más allá, para hacer una tierra sólida y hermosa, un continente que ha visto la esclavitud sí, que ha visto la servidumbre sí, pero que una y otra vez se ha levantado bajo las banderas de la libertad, bajo las banderas de un sueño, y es construir una América de seres libres. Ahí en ese centro ha estado Colombia, la martirizada Colombia, porque ha sido martirizada. Quizás ningún país de la tierra, o muy pocos, ha sufrido lo que ha sufrido la sociedad colombiana. Dice la Comisión de la Verdad, contando solo desde el 9 de abril de 1948 para acá, que aquí han sido asesinados 700.000 personas, que hoy tendrían hijos, que hoy tendrían nietos, que hoy harían de este país quizás un país muchísimo más fabuloso de lo que es, pero que fueron asesinados por el sectarismo, por no aguantarse la diferencia, que fueron asesinados por ser simplemente del pueblo y decir que eran rebeldes, que fueron asesinados más recientemente por la ignominia de la guerra contra las drogas, que llenó este país de sangre y las cárceles, cuando ahora quienes propugnaron esa guerra están sujetos a un peor vicio, el del fentanilo, el del petróleo y el del carbón. Este país ha resistido y nosotros somos la resistencia viva, heredera de esos 5 siglos que hasta aquí llegan. Era difícil saber en medio de una historia así, donde se ha exterminado a sangre y fuego un partido completo, a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, bajo el silencio de la prensa que lo ocultó. Asesinados no por líos de faldas, como decían en los titulares, una y otra vez 5.000, sino por una alianza entre el poder y el narcotráfico. Un asesinato masivo de un partido político, cuando fue asesinado también otro partido político, el gaitanismo, cuando ha sido asesinado todo lo que signifique cambio en Colombia. Han querido mantenernos bajo un yugo, bajo el servilismo, bajo la esclavitud, y así han acumulado sus riquezas con el látigo y el cepo, con el asesinato y la sangre. Es una acumulación de capital y de dinero, es una acumulación de riqueza mala vida, llena de sangre y cocaína. Surgió este movimiento de entre las piedras, casi dentro de las rejas, en los fríos por allá y en los calores, en las persecuciones, en el exilio, salvando la vida todas las noches, a veces salvando el hambre en muchas personas, a veces salvando la comunidad del terror, a veces
llenándonos de alegrías donde no había, de fiesta subversiva, sí, porque era una fiesta que cantábamos en medio de la muerte, de la cual no nos queríamos dejar coger, porque queríamos ver este momento, un momento que era del triunfo de los afectos, un momento que es ilusión, que todavía es más alegre, porque no nos vamos a dejar quitar la ilusión ni la esperanza. No podían faltar ellos, los que siempre han hecho trampa, los que siempre se han burlado de la gente, los que siempre para poder sentarse en una curul han tenido que comprar votos, porque si no, no vota por ellos ni la mamá. Los que para comprar votos han tenido que arrodillarse al contratista, han tenido que robarse los dineros del Estado. Claro que aquí un dirigente que sacaron de ser senador, porque solo han sacado las curules del pacto histórico del Congreso, y no en función de la justicia, sino en función del sectarismo, como si olvidaran aquellos que han echado a los senadores del Congreso y senadoras, olvidaron cómo ha sido el origen de la violencia en Colombia. Cuando sacaron a todo el Partido Liberal del Congreso de Colombia y después desde un púlpito o desde una emisora dijeron que había que matar a los liberales a sangre y fuego, recorrer las tierras, porque no tenían derecho a vivir, porque era pecado el que vivieran, dijeron, y desataron esta violencia que aún no terminan, y ahora nos echan la culpa, cuando fueron ellos los que desalojaron con sangre los campos de Colombia, y lo hicieron durante décadas y décadas y décadas, acostumbrados, hasta que se formaron estas grandes ciudades, hasta que a punto de desalojo y violencia crecieron las grandes urbes de Colombia, a partir de desplazados, a partir de gente que tenía que abandonar sus lugares en las noches, porque los 5 jinetes del Apocalipsis venían cortando cabezas como las cortaron. Tenían que hacer trampa, si es que no saben sino del robo y del asesinato. No han conocido más, no han leído otro libro que no sea el de cómo robar y el de cómo matar. Cuando les propusimos un acuerdo nacional, generosos nosotros que habíamos ganado con el voto popular, diciendo no importa que hayan sido derrotados, aquí pueden hablar con nosotros, aquí se pueden sentar en la misma mesa, de tú a tú podemos construir la democracia y el país que dibuja lejano la Constitución de Colombia. Nos respondieron con trampa. No presenten los proyectos que los vamos a discutir, y pasaron 2 años y no aprobaron ninguno. Es más, la ley pensional la iban a hundir un señor que se llama Iname, del que dicen que es amigo nuestro y que recibió una plata de nosotros. Mentirosos. Escondió el proyecto 13 meses en el escritorio, calculando, como todo ser mañoso en la política tradicional, cuando al sacarlo ya no tendría tiempo para ser aprobado. Calculó meticulosamente el tiempo, y después, cuando ya sabía que se podía hundir, porque creyó que la Cámara iba a votar diferente que el Senado y que por norma iba entonces a volver a la conciliación, y que él era el que tenía que convocarla en el último día del Congreso. Qué bonito, qué manera de calcular la trampa. La Cámara de Representantes decidió apoyar a los viejos y a las viejas de Colombia y no permitió la conciliación, porque no apoyó a Petro. Algunos, obviamente, algunas apoyaron la vejez, apoyaron
una de las mayores injusticias que hay en Colombia, que 3 millones de nuestros padres y de nuestras madres y de nuestros abuelos, solo por la codicia de una élite que no mira a los demás, tenga que pasearse por las calles de estas ciudades con el frío, con el calor, vendiendo cualquier chuchería a ver si le alcanza para tomarse un tinto, para fumarse un cigarrillo o para quizás tomarse un plato de sopa sin saber dónde dormir. 3 millones de nuestros ancestros vivos, 3 millones de quienes le han dado vida a buena parte de la sociedad que hoy hay en Colombia, 3 millones que, a pesar de dar vida y de haber trabajado toda la existencia casi como esclavos, amas de casa cuidando niños y niñas y jóvenes, aterrorizadas muchas veces de que su joven, su niño, como dicen ellas, su niña, no volviera a la casa porque algo quizás malo le había pasado. Campesinos doblando la espalda todos los días, sembrando el café, recogiendo el café, para que tuvieran salario los congresistas, para que tuvieran salario los magistrados, para que hubiera dinero para la publicidad de la prensa, para que se pudieran formar los bancos como el Banco Cafetero y se pudieran crear flotas como la Flota Mercante Gran Colombiana y pudieran haber empresas colombianas como lo fue Avianca. Todo ese esfuerzo construyendo una nación durante todo el siglo XX de campesinos y campesinas cafeteras, donde hay una pensión para solo uno de ellos o de ellas. ¿Dónde? El agradecimiento de Colombia a través de su Estado oligárquico fue olvidarlos, fue dejarlos tirados, fue dejarlos en la tristeza y la nostalgia, a veces del alcohol, o como una viejita en una plaza de mercado, en la soledad de la muerte, en el frío del cemento gris, en medio del bullicio de quienes querían comprar un pedazo de panela, un pedazo de carne o una libra de arvejas. 3 millones, la mayoría mujeres, que entregaron sus vidas por cuidar a sus hijos. Y esta ciudad y este país no les pagan lo que cualquier trabajador en el mundo tendría derecho: una pensión. El coronel no tiene quien le escriba, decía Gabriel García Márquez. Era un coronel que había hecho las guerras y se había arriesgado y que había sido condecorado con latas y que había salido de coronel porque no lo quisieron ascender a general, a pesar de dedicarle toda la vida a las armas, la disciplina y el ejército. El coronel no tiene quien le escriba, era el coronel que le escribía a todos los presidentes siendo viejo a ver si le entregaban una pensión, y nunca se la entregaron. Ese es el libro de Gabriel García Márquez. Hoy está a punto de ser la primera ley del gobierno del cambio. A punto. Después de la trampa de Name que pudimos sobrepasar, no le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a 3 millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador, porque se merecían su esfuerzo, se merecían el esfuerzo de un congresista de firmar una ayuda para el pueblo, que era la pensión merecida a la tercera edad de Colombia. Ahora hay unos magistrados que decidirán si esa ley se aplica o no se aplica. Leerán los libros de justicia, las doctrinas jurídicas sobre si la publicidad se hizo o no se hizo, que sí se hizo.
sobre si el debate se hizo o no se hizo, y hubo 2 años de debate, 2 años de debate, sobre si es necesario o no, y la Constitución lo ordena o no. Y la Constitución de Colombia sí que desde el principio miró a esos viejos y a esas viejas, y por eso propuso el Estado Social de Derecho. Hablará su corazón, como no habló el corazón de Name, espero. Y ojalá sea capaz esa corte de abrir el camino de una posibilidad entre la maleza horrible de la política tradicional que se está configurando ahora. Sea capaz, como he visto otras cortes, las que llevaron el 30% del Senado a la cárcel por ser asesinos parapolíticos, por la mañana hacer la ley y por la noche la lista de sus propios ciudadanos que iban a ser asesinados. Una Corte Suprema que supo levantar la luz en medio de las tinieblas y en medio del terror, y comenzó la posibilidad real de una democracia. Ojalá otra corte levante esa misma luz para abrir ahora las posibilidades de una democracia que quieren cerrar. Porque no es como sacan a Petro otra vez. Cada vez que gano me quieren sacar. ¿Qué les pasará? Les aburre Petro. Cada vez que me elige el pueblo, ellos a tumbarme. Les aburre lo que yo digo. Dicen que es una locura. Dicen que es una locura la justicia social en Colombia. Tan mal han sido educados en medio de la injusticia y del egoísmo social. Dicen que es una locura el que el recurso público sea sagrado y sea del pueblo y sea de los más pobres. Tanto se habrán acostumbrado a usar el recurso público para entregárselo a los banqueros y a sus propios negocios, privatizando carreteras, privatizando hospitales, privatizando la salud, privatizando la educación, privatizando la energía eléctrica y privatizando el agua potable, que ahora ya casi no llega a Bogotá precisamente por eso. Negocios y negocios. Y entonces, ¿cómo llega ese señor loco a proponer que el dinero público sea del pueblo? Quiso Alexander López visitar cada obra contratada con los ingresos de regalías y se fue, ¿no? ¿A cuántas obras? 850 obras. 19.500 de 850 de 19.500, a eso le llaman a una auditoría. El valor de esas 850, ¿cuánto sumaba? 14 billones, no millones, sino billones, y no encontró las obras. Si encontramos cómo salió la plata del presupuesto, si encontramos para qué eran, para acueductos, era para parques, era para pavimentar caminos de los campesinos, era para el agua potable de la gente y de los niños. Ya sabemos dónde, qué alcaldes, qué gobierno, pero las obras no aparecieron. 14 billones precisamente en los años de elecciones. La plata no se fue al agua potable, se fue a comprar el voto de los pobres para mantener la misma realea que siempre se mantiene haciendo leyes y desastres en Colombia. Y los encontramos, los pillamos. Eso sí, tapen y tapen en la prensa, porque no es que se equivocó en un cero, no, es que no son 14 sino 2. Fuimos a cada obra
y no la encontramos, o la encontramos a medio hacer, las chambas, en vez del edificio. ¿A dónde se fue la plata? ¿Dónde se está investigando ese entuerto? Decía una señora de la prensa, no, es que la mayor corrupción es la del gobierno de Petro. Oigan, por favor, poquito de matemáticas. El vagabundo de Olmedo obviamente se robó una plata que pasa quizás de 20.000 millones. Y ya la verdad va pereciendo, porque empezaron con que el alto gobierno, y ahora es una banda de delincuentes de la peor calaña asociada para llevarse el dinero. Y yo lo hice sacar del sitio, y yo pedí que lo pusieran preso, negociar la libertad con la mentira. Pero en cambio miren lo que está pasando: billones de pesos de las regalías, billones de pesos de cualquier conglomerado del presupuesto público donde se mire, se robaron la salud, endeudaron el país por billones. ¿Y para qué usaron la deuda pública nueva con que endeudaron el país? Para subsidiar la nómina de los señores del tiempo, para subsidiar las nóminas de las empresas de los Gilinski, para subsidiar las nóminas de los más ricos de Colombia, los súper ricos. Que a veces el ciudadano de clase media dice, es que yo como me siento rico, me está insultando Petro. Súper ricos. El dinero público que ahora toca pagarlo a todos nosotros, porque nos endeudaron en 5.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Ahora nos ahorcan. Y ahora el Congreso se da la oportunidad, no todos, obvio, la mayoría de las comisiones terceras, de decir: aquí los tenemos, no les aprobamos el presupuesto y solo pagarán nóminas y deuda, y no habrá dinero para el pueblo. Pero eso sí, de primeras y con un botón que se espicha automáticamente, saldrán las partidas para pagarle a los concesionarios de la carretera, las carreteras 4G y 5G, que cobran además con peajes. Si no sale el presupuesto que presentamos, discutido, claro, pero salvando las partidas para la gente más pobre de Colombia, tampoco saldrán las partidas para la gente más rica de Colombia. Y después los pillamos quizás en la peor de todas, de tantas que han hecho. Después de fusilar 6.402 jovencitos con el presupuesto nacional para recibir un aplauso por una seguridad que se llenaba de muertos del pueblo, engañando al pueblo otra vez de los medios de comunicación diciendo que eran guerrilleros. Solo la valentía de una por allí y de otro por aquí, mostrando la realidad que resultó ser peor que las primeras denuncias que hicimos. Yo pensé que eran 100 y eran miles de jovencitos asesinados. ¿Qué tiene la extrema derecha contra la juventud que no la quiere viva? Le asusta. Y no había pasado ese episodio. Aún no se habían de terminar los tribunales llevando soldados presos que se dejaron engañar, de los de corbata, de escritorio, que eso sí, sin pasar por una sola declaración, hicieron el comunicado y la resolución y el decreto 039 que le entregaba bonificaciones al que entregara bajas, tal como los sanguinarios dirigentes del Estado colombiano en la violencia habían premiado por cada oreja de un liberal que le trajeran con plata. Lo mismo. Mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, lo mismo.
entregar plata por matar. Y mataron 6.402 jóvenes, y eso no es corrupción en la prensa. Que juzguen al soldado y que juzguen al mayor y que juzguen hasta el general, pero el que escribió y firmó la resolución 039 del Ministerio de Defensa, por ahí anda en los clubes sociales disfrutando. Los de corbata no van a la cárcel. Y no había pasado ese episodio y nos encontramos con el presente. Con el presente. Entonces la prensa nos va diciendo que metí las patas, que qué pena con Colombia, porque en un club de las entidades israelíes de inteligencia y otras nos sacan por haber hablado. Es que lo decente era haberse quedado callado. El indecente es Petro por hablar. Es el culpable por hablar. Sapo, dirán. ¿Qué sapo? Por ahí me pintan así. Sapo, dirán. ¿Cómo se le ocurre en la televisión que creen que es de ellos, cuando la Constitución dice que el espectro es del pueblo colombiano? Gracias. ¿Cómo se le ocurre, dicen ellos, hacernos pasar esta penota? Pero están pensando en los banqueros internacionales, no están pensando en el pueblo. ¿Cómo se le ocurre haber dicho una verdad que estaba ocultada en los últimos pocos años? Hace 3 o 4 años. Oiga, ¿te llevaron un avión lleno de billete y de dólares? 11 millones, 5 millones y medio en el primer viaje y otros 5 millones y medio en el segundo, a un banco Arit, no sé cómo se llama ahorita, por allá de una ciudad de Israel, y consignaron, después de haber registrado ese dinero en la aduana israelí, tuvieron el cuidado de registrarlo en la aduana israelí, porque si no allá sí los cogían presos. Pero no lo registraron en la aduana de Colombia porque creían que aquí le iban a tapar el entuerto y la maniobra. Un funcionario público que no registra la plata aquí en su propio país y sí la registra en el extranjero, porque allá le daban permiso de meter la plata en efectivo en el banco, solo que el banco tuvo la decencia de hacer una alerta al Instituto de Cuidado, de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo de Israel, y por eso quedó registrado en esa entidad. Y con esa plata compraron un software que puede interferir todos los teléfonos de los que tenemos aquí. Y no simplemente la voz, no solo lo guardado en el teléfono, sino todos los algoritmos de la comunicación de chat y redes. Y lo compraron con un propósito. El primero, interferirle los teléfonos a los muchachitos, a los jóvenes y a las jóvenes, que con figuras en grafiti, con claves que creían ellos, solo conocían ellos, no sabiendo que ya hay traductores del lenguaje juvenil, de las paredes y de las canciones, cuyos cantantes van muriendo uno a uno. Le voy a poner un trabajo, Gloria. Averígüese de la vida de Samurai, un artista fundamental de Ciudad Bolívar, que aprendió a tocar los violines con su conjunto en la Bogotá humana, y por lo que cantaba terminó en un basurero de Ciudad Bolívar. ¿A cuántos
fueron cayendo uno a uno muchos líderes en los barrios de Colombia, jóvenes, asesinados porque se habían levantado a pedir justicia, porque se habían levantado porque creían que este país era de ellos, y resulta que no, se encontraban con que este país era de una minoría sanguinolenta que estaba acostumbrada a matar y que era capaz de comprarse ese software para ubicarlos casa por casa en cada barrio, para irlos asesinando uno a uno, como ya habían matado en el pasado. Y me vienen a decir que me tenía que callar, que qué indecencia, que el problema es Petro por haber descubierto el entuerto y el crimen. Así me lo dijeron cuando descubrí que la cúpula de la fiscalía le entregaba la lista de los próximos asesinados al DAS y a los grupos paramilitares. Y así descubrí que quienes estaban en la cúpula del DAS cogían la lista y hablaban con Macaco y con Jorge no sé qué y con Mancuso, para que cada uno de los entregados por la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que recogía de cada proceso judicial, fueran asesinados, asesinados desde el Estado, asesinados desde el Estado, asesinados desde el Estado. Un Estado asesino, es lo que yo he dicho, hemos construido a lo largo de este tiempo, que no es un Estado de la Constitución de Colombia, que no es un Estado social de derecho. ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió que Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus, y no del Pegasus ni de los jóvenes muertos? Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus. Tanto miedo le tienen a la verdad, y sobre todo cuando un presidente de la República ante su pueblo y por televisión dice la verdad. Tan mal acostumbrados estaban a los discursos de los presidentes, creyéndole sus mentiras, que ahora les parece una bofetada que un presidente pueda decir la verdad. Pues por eso es porque sacamos 1.600.000 personas de la pobreza el año pasado, cuando ellos creían que íbamos hacia el colapso económico. Es porque llevamos la inflación a cero, cuando creían que la íbamos a disparar. Es porque disminuimos la desigualdad en Colombia. Es porque le entregamos la tierra de los mafiosos incautada al campesino y a la campesina, y ellos querían que fuera para la mamá, para el senador y para la novia. Y no permitimos. Es porque se robaron ellos los bienes de los narcotraficantes, oiga. Son peores ellos que los narcotraficantes, entonces. Es porque le hemos planteado al pueblo las reformas que se necesitan para que seamos una sociedad más próspera y más igualitaria, como ordena la Constitución Nacional. Por eso nos quieren sacar, ya no se aguantan a Petro en la presidencia. Y entonces llegamos a lo mismo de siempre, a que no son capaces de aguantarse una democracia, a que no son capaces de que podamos caber todos, a que no son capaces de un acuerdo nacional. No quieren el acuerdo nacional, pero con todos ustedes arrodillados y con ellos el látigo y la cadena. Ese es el acuerdo que creen. Que como el pueblo y ese Petro nos puede demandar
nos puede ordenar, nos puede quitar parte de los negocios. ¿Cómo? Les ofrecimos un acuerdo nacional y nos respondieron con una puñalada trapera. Y la puñalada trapera consiste en dos cosas. Por ahí hay un contrabandista que se sabe los nombres de todos los generales que le han recibido plata para dejar entrar el contrabando por miles de millones de dólares todos los años en Colombia, mientras se quiebra la señora confeccionista en Madrid, cuando se quiebra la señora confeccionista en Medellín, en Bogotá, en el Madrugón, o en Cali, o en la zona cafetera, o en Ibagué. Yo hice coger a ese contrabandista preso. Y ahí sus amigos, tratando de que no hable, entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre. Y se lo voy a decir, con el billete que ponen compraron 2 volquetas. Y gracias a mi amigo Cárdenas, que tuvo que renunciar de la Fedetrans cargada, no sé, no me acuerdo, no entró una volqueta, ya debe haber entrado. Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacerle volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte. Y compraron los fusiles en los barrios donde se movía antes el M-19. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia, y quien ponía además otra plática desde Dubái, dueño de las Esmeraldas en Colombia. Y donde compraron los fusiles para guardarlos, e incluso más o menos dónde está la casa donde los tienen guardados. Solo que la versión que le llegaba al presidente no era esa. Llegó por ahí, por la DEA, vía embajador. La prensa, uy, es que Petro se pone botas el 20 de julio. Las botas del ejército me puse, porque el 20 de julio se conmemora libertad y ejército libertador. No, que se aplaquen las atenciones mientras el operativo seguía en su curso y sigue hoy en su curso. Y hay quienes tienen la información, porque otro señor salió en una cárcel pidiendo hablar y le dijo a quienes tenían que escucharlo: es que yo escuché a 3 del tren de Aragua diciendo que tienen un camión para volarlo a su paso, y era la misma información. Y dijeron: no, esa versión tampoco la podemos creer. Y después apareció un pastor evangélico en un aeropuerto y le llegaron otros dirigentes religiosos, dijeron: qué susto, mire lo que escuchamos. Y otra vez lo mismo. En 3 meses o el presidente sale de la presidencia o se muere. Ya hablará el pastor. ¿Y qué pasa entonces cuando uno encuentra la gran prensa de Colombia diciendo: oigan, no crean, es que Petro está loco, oigan, no crean que Petro está loco, oigan, no crean que Petro está loco? Cuando lo ha dicho el embajador de Estados Unidos, la DEA, el preso en la cárcel, los del habitantes de barrio que eran simpatizantes hace 40 años del M-19 y se atrevieron a contarlo, porque no quieren que el único presidente del M-19 muera asesinado. ¿Qué es? Que todos están locos. 3 versiones y todas son falsas. Oh, hermanitos y hermanitas, es que la mafia, en sus diferentes versiones, incluida la política, dio una orden: no se aguantan a Petro y sus verdades,
no se aguanta su acción administrativa, no se aguantan que el presupuesto vaya para el que tiene hambre y para la indígena, para la mujer o el joven, que pueda abrir sedes universitarias públicas. Hasta nos revolvieron la plata y la escondieron debajo de nuestras narices en el presupuesto nacional, por yo de pendejo meter dizque gente liberal y amiga, y resultó ser traicionera. Puñalada trapera, una y otra vez. O Petro sale de la presidencia, ordenaron, o lo matamos, una de las dos, dice la orden mafiosa del poder en Colombia. Y entonces, ¿cuántas veces la he escuchado sobre mí? Y el presidente de Colombia se asusta como Alfonso López Pumarejo. Deja dividir las fuerzas como Turbay y Gaitán para que el fascismo ascienda al poder y genere la barbarie. ¿Qué pasará si ellos, los que mataron 6.402 jóvenes, los que condenaron a millones de campesinos al desplazamiento, los que hicieron una masacre tan otra, comenzando por el Aro, por el Tomate, por la Mejor Esquina y por tantos pueblos que yo denuncié incluso como senador, como Macayepo o El Salado, etcétera? ¿Qué pasará si esa gentuza asesina llega de nuevo al poder en Colombia? No quiero ser sectario, y sé que las palabras de un hombre que esté en las funciones en que yo estoy tienen que ser cuidadosas, como no las fueron las de Laureano Gómez en su tiempo, como no las fueron las de Turbay en su tiempo, como no las fue las de Uribe en nuestro tiempo. No, ellos podrían volver al poder. En Guatemala hay una experiencia, en Guatemala no, en El Salvador. El señor Dawison, que era un jefe paramilitar, que fundó una extrema derecha que llenó de sangre Guatemala, El Salvador, y que después de una guerra terrible, donde media capital quedó en manos del Frente Faramundo Martí bajo los fusiles, fueron capaces de hacer un acuerdo siguiendo el ejemplo de lo que precursoramente había hecho el M-19 en Colombia. No recuerdo la fecha, 92, 93. Y Dawson y su partido volvió al gobierno, pero no mató más. Y el FMLN llegó al gobierno también 2 o 3 veces y no mató a ningún ciudadano más. Se pudieron alternar, hasta Bukele, que ha sido del FMLN y ahora de la extrema derecha, está en el gobierno. Se pudieron entender hasta ahora, después de una guerra de décadas, de verdad, en un país así de pequeñito. Y los franceses se pudieron entender, siempre lo digo, los que colaboraron con Hitler y ayudaron a matar judíos, y los que desde la guerrilla francesa fueron capaces de oponerse y entrar victoriosos y con las armas debajo del Arco de Triunfo en París. Los primeros fueron los republicanos españoles, que ahora la prensa colombiana insulta diciendo que son terroristas, como si Hitler les llamara más la atención que quienes derrotaron a Hitler. Claro que se pueden encontrar los acuerdos, el mundo nos lo demuestra, y en cierta forma los colombianos, Colombia no vio volver a morir un liberal por ser liberal en manos de un conservador y viceversa. Y entonces tenemos dos historias como una especie de esquizofrenia colectiva. Tenemos una historia donde siempre nos matamos
y tenemos otra historia donde nos reconciliamos, como en un amor apasionado, de peleas que llevan a la muerte apasionadamente y de reconciliaciones, algunas de las cuales ya se vuelven tarde. ¿Nos reconciliamos o peleamos? Esa es la decisión de hoy, que cada ciudadano colombiano, sea en la calle, sea en el poder, tiene que pensar: o nos enfrentamos de nuevo o peleamos, o nos reconciliamos. Pues yo pienso que hay una reconciliación posible, que no es agachar la cabeza a la señora Maritza o al señor Prada. ¿Cómo se llama Prada? El sindicado de haberle comprado los testigos a Uribe para tratar de salvarlo de la cárcel. Sindicado dirigiendo la investigación contra el presidente de la República de origen popular. Nos creen bobos. Y entonces dicen en la prensa: pero es que ese es el Estado de Derecho. Oigan, señores, el principio universal es que cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier parte del mundo es juzgado por un juez natural e independiente. Como mi enemigo en la Cámara de Representantes, que me insultaba todos los días y pedía que desapareciera políticamente, puede ser mi juez natural e independiente. ¿Nos creen bobos o qué? Y entonces, que eso no es una trampa, sino que es el derecho. Pues con esa clase de derecho era que cogían a los jovencitos y los fusilaban en las calles y en las veredas. Y entonces nos vienen a decir que el Consejo Nacional Electoral es un juez y que acepte su juez el presidente. Pamplinas, ¿dónde está escrito eso? Al presidente de la República solo lo juzga una instancia que se debe al pueblo, la comisión de acusaciones, una sola, y eso que no debería tampoco. Presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias y que por decisión constitucional y por decisión de 3 sentencias de la Corte Constitucional se ha preservado en Colombia, porque ¿cuál hubiera sido la inestabilidad si cualquier persona puede tumbar al presidente y más un opositor político? Pero no, aquí en el caso de Petro había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por 3 magistrados que no tienen competencia para decidirlo, ni competencia para decir que el CNE me puede juzgar. Una trampa al estilo colombiano, lo que se llama una puñalada trapera. Porque una vez digan, y sería tema de discutirlo, pero el tiempo no nos da aquí, que con unos hechos que tienen que ver, vamos a explicarlo un poco, con que FECODE puso una plata en asamblea para apoyar la campaña y no nos la entregó a nosotros, sino a un partido político. Entonces eso es sobrepasar los topes, dicen. Oiga, unas empresas constructores le pusieron la plata a Duque, y como Duque entendió que no es permitido que una empresa jurídica done plata a una campaña, como nosotros lo sabemos, se lo donó a su partido Centro Democrático, y ahí no hay crimen. El crimen es si es FECODE, no es si es una constructora privada, no es si es la dueña de las EPS, de Colsanitas. Eso sí no es pecado, ahí sí no importa. Es decir, hay una justicia para unos, ya hay una justicia para otros. Es crimen si el aporte lo hace un sindicato de obreros y de obreras, y en cambio no es crimen si lo hace un banquero como Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Nos creen bobos? Y con eso quieren tumbar al presidente. Y sabemos del Ñeñe Hernández y sabemos de Odebrecht, y eso sí no fue investigado. En cambio, el aporte del sindicato sí, que no va a la campaña.
Y después cogen la fiesta en donde disfrutamos por la victoria y dicen, eso que costó sobrepasó los topes. Y no se dan cuenta que la ley dice en qué momento empieza una campaña y en qué momento termina. No se dieron cuenta que la fiesta está después de que termina la campaña. Nos creen bobos. Y después dicen que los veedores, los que cuentan los votos, que los partidos ponen porque es el derecho de la ciudadanía. Y se hace después de la campaña, porque ya los votos están en la urna y hay que hacer es que no se los roben. Entonces nos vienen a decir que sobrepasó los topes cuando todo conteo de votos es después de finalizar las elecciones y un día después de que se acaba por ley la campaña. Entonces nos van a sumar los gastos de después y los gastos de antes. Caracol sumó los comerciales de la consulta, en donde no soy candidato presidencial, sino busco serlo, con los comerciales de la primera vuelta y sumó, y entonces dicen que ahí sobrepasamos los topes cuando es un simple error de una empresa al sumar dos fases que la contabilista no sabía que eran diferentes. Y se inventaron el cuento del avión. No, yo soy dueño de un avión. ¿Y para dónde voy a coger con el avión? Hay como 3 que están a mi servicio. ¿Para dónde cojo con ese avión? Que de Daily Corpo, que tiene una etiqueta atrás. Pues yo me subí a un aviones que dicen Avianca, que dicen no sé qué, que dicen si sé cuánto y me duermo a veces. Dailecor puso el que alquiló el avión mucho antes de que empezara la campaña electoral, porque lo usó para una campaña de ellos que no era electoral, publicitaria. Y nosotros fuimos y alquilamos a la empresa del avión, y entonces porque dice Dailecor, entonces somos culpables de Dailecor. Hasta un periodista de Caracol Radio dice, cuando le descubrimos la trama al ponente del Consejo Nacional Electoral, es que contaron horas de permiso de vuelo y no contaron las horas de vuelo de nosotros. Imagínense en esa trampa. Y permisos de vuelo, entonces dijeron todos los permisos que le han dado a ese avión para volar todos los días durante el periodo de la campaña, se los dieron a Petro. ¿Y quién dijo eso? La avioneta volaba para particulares. Lo único que estaba en el contrato es que cuando nosotros voláramos no se subiera nadie más a la avioneta que los que dijéramos por seguridad. Y entonces nos suman todos esos viajes y dicen sobrepasaron los topes. Chambones, vuelvo a repetir. Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara. Por eso está sindicado por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. Entonces con eso, Benjamín, que es amigo de Alex Vega, que es amigo de Thomas Sangrec, que no le gusta que le haya quitado el contrato, que no se lo quité, sino que no resisto que pongan pliegos sastres y se roben la plata del pueblo y acumulen los datos de la registraduría, de la seguridad social, de los pasaportes. Entonces no les gusta a Thomas Sangrec que sea yo el presidente y su amigote Alex Vega, que le entregó licitaciones, y su amigo del alma Benjamín se vuelve ponente para ver si tumba al presidente. Esos son los dos ponentes. Imagínense para dónde vamos. Y entonces vienen a decir, no, es que lo está juzgando su juez natural, no va a pasar nada, tranquilos. ¿Cuál golpe de Estado? Dicen, duerman, no se den cuenta que si esos magistrados hacen mayoría, entonces sobrepasamos los topes según ellos, cuando no lo hemos hecho, y menos el presidente. Y entonces la comisión de acusaciones abre el proceso, no por delito, sino por indignidad y el 109, como pide la cabal.
y en una votación de mis rivales políticos que son mayoría, adiós presidente. Y se acabó el 2022 y nos vamos a dormir y todo es tranquilidad, porque volvimos a la normalidad de Colombia, es decir, a quienes gobiernen sabiendo que fusilan a los jóvenes y desacran la masacre. Pues en este momento corresponde tomar las decisiones y son de ustedes. Esta Asamblea Nacional Popular es la dirección del movimiento popular de Colombia. Todos ustedes, venidos de todas las regiones, no podemos dormirnos porque nos quieren hacer dormir. Si ellos desatan el golpe de Estado, que no es con soldados, no es con generales, como con Pinochet, es con corbatas que lo van a desatar, con decisiones ilegítimas. Al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución. Estamos en una etapa diferente de la movilización popular de Colombia. Antes salíamos a una manifestación, un 1 de mayo, a una minga. Después salíamos a llenar la Plaza de Bolívar porque Ordóñez nos había sacado una y otra vez y ganamos. Demostramos la arbitrariedad de Ordóñez y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aplica para este caso para la misma persona, porque ninguna instancia administrativa puede quitarle derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Y después nos enseñaron las juventudes barriales a que hay que durar un mes en las calles. No es una manifestación como la que ustedes, Petro, hacen. Eso no es que se llega a la plaza y después se va. Los muchachitos dijeron, así no es. Esto es un mes y se necesita, son 2 meses de lucha popular. Y nos enseñaron. Solo que no es la barricada, son los centros del poder los que tienen que ver al pueblo de frente y tomar una decisión. O el pueblo es el dueño de Colombia o el poder se va a abalanzar sobre el pueblo. Una de dos. Y entonces lo que estamos hablando es de la resurrección de un gigante de verdad. El pueblo de Colombia ha vuelto multitudes permanentes demandando y exigiendo la democracia. No sé si estaré vivo, ojalá, en ese momento. Como presidente de Colombia constitucional y hecho por el voto popular, le he ordenado al Ejército de Colombia y a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, que no se levanta un solo arma contra el pueblo que exige democracia en Colombia. Esa orden está dada y le pido a Laura que la escriban porque mañana se entrega firmada y con sello oficial a cada mando de la cúpula militar y policial de Colombia. Es la orden del presidente y yo soy su comandante en jefe. Esto no se dirimirá con armas, será pacífico pero contundente. Las corbatas y la mafia de un lado y el pueblo colombiano todo del otro. Así será.
Y lo que se va a pedir, a exigir y a hacer es la aplicación cabal, inmediata y total de la Constitución Política de Colombia firmada en la Asamblea Constituyente en 1991. La Constitución es nuestra única arma, además de la unidad y de nuestra fuerza. No habrá violencia. Ojo, no es el ciudadano vecino, la ciudadana, el dueño del almacén. No es el señor que vive mejor que nosotros, no. Esto es una hermandad del pueblo colombiano. Ninguna violencia contra un ciudadano o una ciudadana. La contundencia va a estar en lo pacífico, en lo multitudinario, en la multitud alegre, en la fiesta popular. Porque alguien decía que la revolución es una fiesta y tenía toda la razón. Es desde nuestra serenidad contundente de multitudes rodeando al poder que definiremos esta situación, si gana la puñalada trapera o gana la democracia en Colombia. No será una guerra, no. Será una fiesta popular masiva. Y por eso necesitamos que ustedes, como la dirección del movimiento popular en Colombia, jóvenes, mujeres, obreros, indígenas, etnias, LGBTI, todo, cultura, muchísima cultura. Yo le pediría a la juventud que hoy en cada video, en cada pared de Colombia pinten un graffiti, canten un rap o lo que sea, demuestren los mensajes que hoy tienen que llenar el corazón del pueblo colombiano. Tómense en el arte y la calle y la pared, tómense en los colores, tómense en las notas musicales, tómense en la sabiduría artística para expresar el discurso que ya no sale en RCN ni en Caracol, el discurso de la democracia y de la juventud. Yo los convoco a ustedes, cada uno y una de ustedes viene de una región de Colombia, muchas más difíciles, otras menos, en esta ciudad que se queda sin agua por no haber hecho caso del pueblo de Bogotá, que pedía menos negocios y más árboles y naturaleza. En todos esos rincones hay que constituir los comités de defensa del cambio a nivel municipal, a nivel veredal, a nivel regional. Esa es la tarea. Y ese comité no tiene para qué ni ponerse a pelear entre sí, ni a cerrarle el paso a nadie porque es más joven o es más viejo, o es mujer o tiene el color negro. Es una expresión de la democracia, y la misión de cada comité de esos es convocar a toda la población el día que toque, los días, los meses que toque, para rodear al poder y cambiarlo y transformarlo y poner por fin el primer día de realidad de la Constitución Política de Colombia, el primer día del Estado Social de Derecho, el primer día de una democracia multicolor en Colombia, el restablecimiento del derecho del pueblo, que es el voto popular. En las elecciones del 2022 puso su firma, su escritura. Las elecciones y el voto popular no son para burlarse, y eso tiene que demostrarse en Colombia. No se burlan del voto popular del 2022. Les pido y les solicito como presidente, abandonen esa estrategia de la trampa. Abiertos estamos al diálogo, pero no a arrodillarnos. Aquí estamos abiertos a discutir las reformas, pero las reformas siguen en favor del pueblo, no de los negocios. Abandonen la puñalada trapera, porque eso ya no funciona dentro de la sociedad colombiana. Esta sociedad colombiana soñó con una potencia de la vida y no se va a dejar quitar la potencia de la vida de sus manos. Gracias, muy amables
por haberme escuchado. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia libre y democrática!